La Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi hace llegar una cordial bienvenida a todas y todos los participantes que han acudido a este evento denominado Jornadas del Derecho Penal y Procesal Penal en el Ecuador. A continuación, el siguiente orden del día. Primero, Himno Nacional del Ecuador, coreado por los asistentes. Los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, te aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y él secó el holocausto, y esa sangre fue firmemente al mundo, y otros genios de todos amigos, y en tu norma brillar es vivir. A brillar es vivir. A brillar es vivir. Salve, patria, vives en su patria. Gloria a ti, Gloria a ti, gloria a ti. gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, goce en paz, ya tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Bienvenida por el doctor Patricio Molina, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi. Abogado Arturo Ucha, delegado del Consejo de la Judicatura, coronel Villar, jefe de la Policía Judicial de Cotopaxi, estimado Salim, amigo nuestro de la Fiscalía, compañeros y también público asistente el día de hoy a este evento que estamos dando inauguración. Verdaderamente es un reto para la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi el impulsar año tras año este tipo de eventos que va en beneficio de todos los operadores de justicia tendientes a lograr conjugar justamente un solo servicio que sea eficiente y útil en beneficio de la colectividad. Nos hemos esforzado en el hecho de traer a capacitadores y expositores de gran valía tendientes a que se sirva justamente estas jornadas de derecho penal y procesal penal, así como también ustedes hagan uso de la factibilidad y la posibilidad de efectuar las inquietudes y preguntas que a diario nosotros tenemos en nuestras actividades cotidianas como operadores de justicia. Declarar inaugurado también el evento y por el cual pues agradezco también la confianza durante 9 años que estamos desarrollando estos eventos a efectos de que sea en beneficio de toda la ciudadanía. Muchas gracias y por supuesto, Salim, quiero hacerlo públicamente ese agradecimiento muy formal por esa deferencia con nuestra institución y sí pido un fuerte aplauso para nuestro invitado el día de hoy. Tercero, intervención del doctor Salim
Saidán con el tema El debido proceso y la constitucionalización del derecho penal. Los estudios realizados: es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina de Simón Bolívar, diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Central del Ecuador, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Experiencia docente: profesor en Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Profesor de varias materias relacionadas con derechos humanos y derecho constitucional en la Universidad de los Hemisferios, en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Internacional, SEC, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Regional Autónoma de los Andes y Universidad de las Américas. Experiencia laboral: asesor de la Asamblea Nacional, subprocurador metropolitano de normatividad del municipio de Quito, abogado de la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, agente alterno del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en donde también realizó prácticas, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene varias publicaciones. Es autor de los siguientes libros: Neoconstitucionalismo, teoría y práctica en el Ecuador. Sistematización temática de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procedimiento legislativo en el Ecuador. Señoras y señores, con ustedes nuestro expositor. Buenas tardes con todos, con todas las presentes. Un gusto para mí estar nuevamente en este auditorio, en esta ciudad. Gracias a la gentil invitación de Patricio Molina. Muy agradecido contigo, Patricio. Igualmente, sabes que el aprecio es correspondido y celebro también esta iniciativa que han tenido la Asociación de Fiscales aquí en la ciudad de La Tacunga para que se pueda abrir este espacio de diálogo, de análisis, para asegurar una capacitación constante, permanente, que sin duda se traduzca en un mejor servicio para los usuarios de la Administración de la Justicia Penal. Así que yo celebro mucho la apertura de estos espacios. Les agradezco también a ustedes la atención, la paciencia que han tenido para esperar el inicio de este evento. Y sin más, yo sí quisiera comentarles algo de mi experiencia profesional, ¿no? A pesar de que mi ámbito de especialidad no es el derecho penal, sí es el derecho constitucional, los derechos humanos, que son dos ámbitos que están estrechamente relacionados con el derecho penal porque son sin duda una fuente de irradiación de los demás ámbitos del derecho. Ustedes saben que a partir de la Constitución de la República, que es la principal fuente del derecho constitucional, ustedes tienen un parámetro de referencia, una condición de unidad y validez del ordenamiento jurídico que se traduce en un desarrollo o que debe traducirse en un desarrollo legislativo conforme con la Constitución. Entonces es muy importante conocer el derecho constitucional de inicio, sobre todo su principal fuente, la Constitución, para a partir de ahí, obviamente, interpretar y aplicar en este caso el derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo. Entonces es sumamente importante que ustedes estén familiarizados con los estándares constitucionales, los estándares interamericanos de derechos humanos, con el fin de que apliquen esos estándares en el momento en que conozcan y resuelvan los casos, en el momento en que se emite un dictamen acusatorio, en el momento en que se realice cualquier tipo de actuación en el ámbito de competencia de la Fiscalía. Siempre es importante que se tome en cuenta a la principal fuente del derecho constitucional, como es la Constitución, y a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Así que sobre eso vamos a justamente conversar esta tarde-noche de hoy. Y una de las primeras cuestiones que quisiera también comentarles es que yo tuve la oportunidad de asesorar a un asambleísta que era parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la Asamblea Nacional, y fue muy interesante justamente ejercer mis funciones como asesor el momento en que se discutía y aprobaba el COIP y el momento en que se discutía y aprobaba el COGEP. Se elaboraron muchas matrices, se recibieron en Comisión General, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a varios expertos, autoridades
que enriqueció sin duda el proceso de elaboración de estos dos códigos. Los errores que se cometieron en la elaboración del COIP afortunadamente se corrigieron en el COGEP, y por eso es que el COIP obviamente es un código que ha recibido muchas más críticas que el COGEP, porque lastimosamente ustedes saben que quienes tienen el poder de decisión son los legisladores y no siempre se dejan asesorar, es la realidad. Así que es la experiencia que yo les puedo compartir en este momento con la asesoría que yo brindé en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. ¿Sí? También celebro la presencia de varias autoridades de la Policía Nacional, del Consejo de la Judicatura. Siempre en estos eventos, cuando cuentan con el respaldo de importantes autoridades que de algún modo están vinculadas con la justicia, dan un especial realce a los eventos, así que yo celebro mucho también y saludo a las autoridades que nos acompañan en esta tarde. ¿Sí? Sin más, yo quisiera comenzar con el tema de mi ponencia, ¿no? Yo les voy a hablar de la constitucionalización del derecho penal, que es como se denomina sobre todo a este fenómeno, este efecto de irradiación que tiene la Constitución por sobre las demás fuentes del ordenamiento jurídico, y que parte sobre todo de una doctrina alemana que ha tenido mucha vigencia acá en nuestro país, ¿sí? En nuestro país, en Colombia, en Perú, en Argentina, y que es importante también conocer de qué se trata. Y por otro lado también, otra cosa que es importante dentro de la constitucionalización del derecho penal es sobre todo poner especial atención al debido proceso, y dentro del debido proceso al derecho a la defensa. Ustedes tienen dos artículos y dos numerales que son sumamente importantes, que yo los invito a leerlos con especial detenimiento. Y son los artículos 76.7 de la Constitución de la República y el 77.7. Coincide justamente que es este numeral 7, el que corresponde al derecho a la defensa, tanto del debido proceso en general, en el artículo 76 de la Constitución, como el derecho a la defensa en el debido proceso penal, en el artículo 77. ¿Sí? La decisión que tuvo la Asamblea Constituyente Montecristi en el año 2007 fue dividir el catálogo de derechos de protección aplicables a todos los procesos no penales, por llamarlo así, y a los procesos penales en particular tratarlos en un artículo por separado, que es el artículo 77. Pero coincide el numeral 7 de los dos artículos, que son los que regulan justamente el derecho a la defensa. Y el debido proceso, definitivamente, sin el derecho a la defensa, carece de sentido. Es sumamente importante asegurar, en particular, el derecho a la defensa dentro de un proceso, en especial, en este caso, el proceso penal, que es lo que nos convoca. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con la primera manifestación que yo quisiera hacerles en esta tarde, y es que, según Juan José Solozábal, las relaciones entre el derecho penal y la Constitución son muy estrechas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que la relación entre la Constitución, entre el derecho constitucional y su principal fuente y el derecho penal es muy estrecha. ¿Por qué razón? Porque en el derecho penal se refiere justamente a la forma como se va a ejercer el jus puniendi. Y ese jus puniendi, que es el poder castigador, el poder punitivo que tiene el Estado, se lo ejerce de conformidad con la Constitución de la República. Y en ese ejercicio del poder punitivo del Estado, ustedes van a visualizar justamente una relación no solamente con la parte dogmática de la Constitución en cuanto a los derechos constitucionales, sino también en cuanto a las competencias y atribuciones, ¿sí? El derecho constitucional justamente estudia eso, los derechos de los ciudadanos y las atribuciones de las autoridades. Y en esa relación que hay, o en ese objeto de estudio del derecho constitucional, vamos a ir a la parte dogmática, a la parte orgánica de la Constitución, y vamos a ver que el poder punitivo del Estado no se puede ejercer jamás en desmedro de los derechos constitucionales, sino de acuerdo a los límites que impone la Asamblea Constituyente primero y después la Asamblea Nacional, y posteriormente también en correspondencia a las atribuciones que me confiere la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y otras fuentes del derecho penal. Entonces, lo primero es manifestar que esta relación entre el derecho penal y la Constitución
es muy estrecha. ¿Y eso por qué? Porque el jus puniendi debe ejercerse necesariamente tomando en cuenta ciertas disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos, ciertas disposiciones constitucionales relacionadas con las atribuciones de las autoridades. Entonces yo no puedo exceder el ámbito de competencia que yo tengo. ¿Por qué razón? Porque Germán Vidal Campos, un constitucionalista argentino, señala claramente que yo puedo incurrir en abuso del poder o en desviación del poder, ¿sí? Si es que yo, dentro de mi competencia, cometo una incorrección, estoy desviándome del poder que tengo. Pero si es que yo me extralimito de mi ámbito de competencia, estoy abusando del poder. Entonces yo no puedo incurrir en ese abuso del poder, es lo que me dice el derecho constitucional. Como fiscal perteneciente a una unidad de la Fiscalía, tengo que tomar en cuenta el ámbito de competencia que yo tengo. Y ese ámbito de competencia también tiene que ser aplicado en función de la capacidad de restringir derechos que yo tengo. El derecho penal tiene esa característica fundamental, que está escrita, si mal no recuerdo, en la misma exposición de motivos del Código Orgánico Integral Penal, que se le introdujo justamente porque tiene esa función dual, de por un lado proteger derechos en función de los bienes jurídicos protegidos y por otro lado restringir derechos, ¿sí? Tutela derechos de las víctimas, debe tutelar derechos de los procesados y también tiene que tutelar derechos ejercer atribuciones en función de un ámbito competencial que está previamente descrito por seguridad jurídica de todos en una comunidad, ¿sí? Entonces, esa es la primera cuestión que yo quisiera resaltar, la estrecha relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho penal, ¿sí? Por otro lado, también es importante que ustedes sepan que es necesario crear un sistema institucional al servicio de los derechos de los individuos y basado en la distribución y organización racional de los poderes. Se suele hablar mucho de los poderes, y miren ustedes aquí, por ejemplo, se habla de los poderes. En realidad, esa es una equivocación frecuente que nosotros cometemos. Los poderes públicos no existen, existe solamente el poder público. Y el poder público se distribuye, se reparte entre las distintas funciones del Estado, entre los distintos niveles de gobierno. Entonces, ¿cuál es el poder o esa parte del poder público que nos interesa estudiarlo en esta tarde? Justamente el poder punitivo del Estado, que es parte del poder público que tiene el Estado. Entonces, el género es del poder público, la especie que nos interesa estudiar en esta tarde es justamente el poder punitivo del Estado, ¿sí? Eso en cuanto a la relación entre la Constitución y el derecho penal. Sigamos, por favor. Otra cuestión importante es preguntarnos si es que existe el derecho penal constitucional, ¿sí? Así como existe el derecho penal internacional, existe el derecho penal constitucional. A mí no me gusta mucho esta identificación del derecho penal. Yo sí considero que se puede hablar del derecho penal constitucionalizado, ¿sí? Cuando yo me refiero a la constitucionalización del derecho penal, también me estoy refiriendo al derecho penal constitucionalizado. Es la consecuencia justamente de la constitucionalización del derecho penal. Si es que yo tomo como principal referente al interpretar y aplicar el derecho penal a la Constitución, ¿qué es lo que se produce como consecuencia? Un derecho penal constitucionalizado, que no deja de ser aplicado en función del parámetro de referencia que es la Constitución, en función de los principios constitucionales. Si es que yo estoy en la disyuntiva, si es que aplico o no, si solicito o no al juez que se dicte una prisión preventiva con medida cautelar de carácter personal, pues tendría que ver que se reúnan las condiciones respectivas. No solamente evaluar la constitucionalidad de esa medida, sino la legalidad de esa medida. Y eso solamente se logra tomando en cuenta los principios que orientan el derecho constitucional y sobre todo la Constitución de la República. Entonces, el derecho penal constitucionalizado, lo vamos a llamar, no derecho penal constitucional, estaría integrado por qué componentes. Se dice que el derecho penal constitucionalizado tiene 4 componentes. En primer lugar, por aquellos preceptos constitucionales sobre mandatos, prohibiciones y regulaciones que afectan directamente al derecho penal. Ustedes saben, y de hecho seguramente estudiaron al revisar el Código Civil,
que la ley manda, prohíbe o permite, ¿no es cierto? Está compuesta por mandato o dentro de una disposición legal, constitucional, ustedes van a encontrar un mandato, una prohibición o algo que nos permita hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el derecho penal en primera instancia? Estar integrado por preceptos constitucionales sobre mandatos, prohibiciones, regulaciones que afectan directamente al derecho penal. Entonces, ustedes tienen un sinnúmero de disposiciones constitucionales que tienen alguna relación con el derecho penal. Yo les he puesto como ejemplo el artículo 57. Dentro del catálogo de derechos de las comunidades, ya no se habla de derechos colectivos en esta Constitución, se habla de derechos de las comunidades. Está en el artículo 57, numeral 13, el famoso mandato de tipificación del etnocidio, ¿sí? De una manera absolutamente antitécnica, ¿qué es lo que hizo la Asamblea Constituyente? Tipificó un delito, en pocas palabras. Tipificó un delito que no necesariamente coincide con los elementos del tipo que están descritos en el Código Orgánico Integral Penal. En el primer libro del Código Orgánico Integral Penal ustedes tienen una muy particular tipificación del delito de etnocidio, que seguramente lo podríamos explicar mejor de acuerdo a los intereses políticos que primaron en ese momento, ¿no? Sin duda, con el fin de alivianar una eventual responsabilidad que podía configurarse por la explotación de ciertos recursos naturales que irremediable o que inevitablemente tienen afectaciones, efectos ambientales, efectos sociales. Ustedes tenían, por ejemplo, en el caso muy particular del Yasuní, un eventual riesgo de que se configure un delito por la explotación del Yasuní, por entrar en un área protegida, explotar y eventualmente tener conductas punibles que puedan configurar el delito de etnocidio. Si ustedes revisan el artículo 57, numeral 13 de la Constitución de la República, ¿con qué se van a encontrar? Con el siguiente texto. Bueno, no es del 13, me parece que es el penúltimo inciso. El penúltimo inciso. Dice: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. ¿Qué es lo que reconoce el constituyente Montecristi? La estrecha relación que tienen los indígenas con sus territorios, ¿sí? Lo que ha hecho es constitucionalizar algo que ya estaba inclusive en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahí, bastante importante este reconocimiento. ¿Qué es lo que dice a continuación? El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. Si es que no se violan los derechos, aquí viene la consecuencia. Si es que no se respetan esos derechos, si es que se violan esos derechos, ¿sí? Viene la consecuencia. ¿Qué es lo que dice aquí el artículo 57, penúltimo inciso? Que se tienen que respetar las vidas de los pueblos en aislamiento voluntario, ¿sí? Se tiene que respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, es decir, algo que tiene que ver mucho con el derecho a la identidad cultural, ¿sí? Y tercero, precautelar la observancia de sus derechos. Si descomponemos estas tres obligaciones del Estado, tenemos en consecuencia que se protege la vida y sobre todo la identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice a línea seguida el artículo 57, penúltimo inciso? Lo que dice es que la violación de estos derechos constituirá, ojo con el uso del lenguaje, cuando ustedes revisen una disposición, siempre tienen que ver en qué verbo, cómo se está conjugando el verbo, y en este caso, si dice constituirá, ¿qué significa? Que estamos frente a un mandato, estamos frente a una obligación que tiene que cumplir, en este caso, la justicia penal, de tomar en cuenta estos elementos del tipo penal descritos por la Asamblea Constituyente para analizar si se configura o no el delito de etnocidio. Entonces, ¿qué es lo que dice? La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. ¿En dónde viene la confusión? El momento en que ustedes ven los elementos del tipo de etnocidio en el Código Orgánico Integral Penal, incorporan algunos elementos propios de los crímenes internacionales del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Y es cuando ahí viene la dificultad para aplicar el tipo penal de etnocidio, tomando en cuenta los elementos del tipo descritos en el Código Orgánico Integral Penal. Cualquier violación de derechos, de acuerdo a la Constitución, podría ser considerado etnocidio. Cualquier violación de derechos en perjuicio de los pueblos en aislamiento voluntario que afecte su vida, su identidad, podría encuadrar en la descripción del tipo penal de la Constitución de la República. Pero mientras esta tipificación establece esa consideración, ¿qué es lo que tengo en el Código Orgánico Integral Penal? Una tipificación que dificulta la aplicación del tipo penal. Entonces, miren aquí, lo que hizo la Asamblea Constituyente no debía hacerlo. La Constitución debe caracterizarse por ser breve, por ser sumaria, no por ser reglamentaria como es nuestra Constitución lastimosamente, y menos la Constitución está llamada para tipificar delitos. Es una cuestión antitécnica que hizo el Constituyente en el año 2007 cuando estableció esta disposición en el artículo 57 dentro de los derechos de las comunidades. Pero en todo caso, está vigente esta disposición y por ahí me podría enfrentar con una dificultad al momento de analizar si es que una conducta encuadra o no en la hipótesis fáctica descrita en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Pero ahí tienen ustedes un ejemplo de que el derecho penal constitucionalizado, ¿qué supone? Preceptos constitucionales que hacen referencia a la materia penal. Y este es un ejemplo de una disposición constitucional que tipifica un delito. Tal cual, aunque nos suene un poco curioso esto, pero eso es lo que hizo el Constituyente en el artículo 57, penúltimo inciso. Segundo, ¿qué más integra el derecho penal constitucionalizado? Los preceptos que reconocen los derechos fundamentales, ¿sí?, y que delimitan el jus puniendi, vinculando tanto al poder legislativo como al judicial. Aquí viene otro tema que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el tradicional mecanismo de limitación del ejercicio del poder? Justamente los derechos. Si es que yo le reconozco derechos al ciudadano, es precisamente porque estoy tratando de frenar los abusos de poder en los que pueden incurrir las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy estableciendo en el derecho penal constitucionalizado? Justamente preceptos que reconocen derechos que sirvan como límites al ejercicio del poder. ¿Y a qué poder específicamente en este caso? Al ejercicio del poder punitivo del Estado, que se materializa a través de la actuación de la policía, de la fiscalía, de los jueces, que integran este sistema de administración de justicia penal que aplica o que ejerce el jus puniendi, que activa el jus puniendi cuando obviamente un ciudadano incurre en una conducta socialmente reprochable, que es justamente la esencia del derecho penal. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como segundo componente del derecho penal constitucionalizado. Tercero, está también integrado el derecho penal constitucionalizado por los preceptos constitucionales que regulan de forma expresa conceptos pertenecientes al sistema penal. Entre ellos se encuentran los que regulan la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, en el artículo 128. Luego de enlistar las competencias que tiene la Asamblea Nacional, está obviamente esta institución tan importante que es la inmunidad parlamentaria. Los alcances y la forma como se va a aplicar la inmunidad parlamentaria para saber si es que puedo o no procesar penalmente a un asambleísta, está justamente descrito en el artículo 128. ¿Sí? En el artículo 128 de la Constitución de la República está una institución, la inmunidad parlamentaria, que blinda de algún modo a los asambleístas de eventuales procesamientos que puedan instaurarse en el ejercicio de funciones que tienen los legisladores. ¿Sí? Y por otro lado también el principio de la unidad jurisdiccional previsto en el artículo 168, numeral 3, dentro de los principios de la administración de justicia. Y por último, hay un principio que también integra el derecho penal constitucionalizado, que es muy importante, que es el principio de interpretación del COIP de conformidad con la Constitución. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque ahora ustedes seguramente han leído una serie de sentencias de la Corte Constitucional que reforman el COIP, literalmente reforman el COIP. La Corte Constitucional no los llama reforma,
porque se entiende que la reforma solamente la puede aprobar la Asamblea Nacional, ¿sí? Que tiene la posibilidad de expedir, interpretar, derogar, reformar, codificar la ley, ¿no es cierto? Se supondría que el único órgano con competencia para reformar la ley, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, es solamente la Asamblea Nacional, pero no, ustedes ahora tienen sentencias manipulativas, ¿sí? Yo les invito a revisar un poco de las sentencias manipulativas, atípicas o interpretativas, como se les llama en la doctrina, sobre todo en la doctrina italiana, de donde vienen, y van a ver ustedes que ahora la Corte Constitucional ejerce una actividad paralegislativa. ¿Por qué digo paralegislativa? Porque es una competencia que se ejerce paralelamente a la competencia de legislar que cumple la Asamblea Nacional. Ahora ya no solamente reforma la ley, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea Nacional, sino también lo hace la Corte Constitucional y con mucha frecuencia. Yo espero que la nueva Corte Constitucional que está próxima a integrarse corrija un poco o adopte una práctica de tener como excepción la expedición de sentencias manipulativas, porque definitivamente es invadir esferas de competencia de la Asamblea Nacional. Pero es una práctica muy común que tuvo la Corte Constitucional. Ahora, de hecho, ustedes verán en las ediciones de la Corporación de Estudios y Publicaciones, qué sé yo, si ustedes se compran el Código Orgánico Integral Penal, la Corporación de Estudios y Publicaciones ya no solamente pone concordancias normativas, sino concordancias jurisprudenciales. Porque resulta que hay algunas disposiciones disposiciones legales que son reformadas por la Corte Constitucional. Les pongo un ejemplo, un ejemplo fuera del ámbito penal. El artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos fue reformado por la Corte Constitucional a través de una sentencia manipulativa del tipo sustitutiva. ¿Qué quiere decir la sentencia sustitutiva? Que reemplazaron el texto aprobado por la Asamblea Nacional, ¿sí? Es decir, en el año 2000, ¿qué fue? 2014 sería, o 13, el año de aprobación del COGEP. Ah, no, 2015 me parece que fue, ¿no es cierto? En el año 2015 aprueba el COGEP la Asamblea Nacional. Y dentro de las disposiciones estaba la que regulaba el apremio personal, artículo 137 del COGEP. ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional? No fue la Asamblea Nacional la que reformó ese artículo, sino fue la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que hizo? A partir de una demanda de inconstitucionalidad, ¿sí? De una demanda de inconstitucionalidad presentada por un padre con una enfermedad catastrófica, ¿qué es lo que hizo la Corte Constitucional? Optar por una salida intermedia. No expedir una sentencia estimatoria ni desestimatoria, es decir, ni aceptar ni rechazar la demanda, sino ver una vía intermedia. ¿Y cuál fue la vía intermedia que escogió? Para mí es una forma de aceptar que había una inconstitucionalidad. Para mí esa es una sentencia estimatoria. Es una sentencia estimatoria, porque está aceptando que hay una incompatibilidad normativa entre la Constitución y el artículo 137 del COGEP. ¿Y qué es lo que se tuvo como producto de esta revisión que hizo la Corte Constitucional? Que efectivamente había un problema con la aplicación del apremio personal, que la forma como se estaba aplicando el apremio personal lesionaba derechos establecidos en la Constitución, y por lo tanto cambió el texto. El artículo 137 que regulaba el apremio personal fue modificado por la Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que estableció ahora? Ya no estableció la automática la constatación de que existen dos o más pensiones alimenticias impagas, de que el alimentante incurrió en mora, y la aplicación de la privación de libertad a través del apremio, sino que se le da la oportunidad al padre, al alimentante, que demuestre la razón por la cual incurrió en mora. ¿Por qué razón incumplió con la obligación alimenticia que tiene? Si es que fue por una enfermedad o por desempleo, pues esas son razones que tienen que ser revisadas por el juez ahora. ¿Y eso por qué? Porque así lo decidió la Corte Constitucional. Miren ustedes, un órgano judicial entrando en un ámbito legislativo a modificar lo resuelto por la Asamblea Nacional.
Entonces la regla de la premia personal fue modificada por la Corte Constitucional, producto justamente de estas famosas sentencias manipulativas. ¿Y qué es lo que ha hecho en otros casos? En el ámbito tributario, por ponerles otro ejemplo. El caso que podría también servirnos como ejemplo en materia penal, de tránsito, es el juzgamiento en ausencia. El juzgamiento en ausencia ahora tiene que interpretarse y aplicarse de un modo muy particular que está descrito en una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? Prácticamente está reformando ese artículo e incorporando nuevas exigencias para la aplicación de la figura del juzgamiento en ausencia. Ya es mucho más exigente la forma como tiene que operar el juez al momento de aplicar la famosa figura del juzgamiento en ausencia. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional estimó que se podían vulnerar derechos constitucionales si es que se seguía aplicando como se estaba interpretando la disposición legal que regulaba el juzgamiento en ausencia. Para hacerle conforme a la Constitución, a esa regla penal, a esa regla procesal penal, ¿qué es lo que hizo la Corte Constitucional? Estableció un determinado procedimiento que hacía más exigente la aplicación de la figura del juzgamiento en ausencia, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo de que la Corte Constitucional puede expedir sentencias manipulativas en las que modifica la legislación penal o procesal penal. ¿Eso qué es? Es parte integrante del famoso derecho penal constitucionalizado, que está integrado por el principio de interpretación conforme con la Constitución. La interpretación constitucional tiene dos vertientes: la interpretación de la Constitución, en donde el objeto de la interpretación es la disposición constitucional, y la interpretación desde la Constitución, o la interpretación conforme con la Constitución. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Se transforma en un intérprete de la ley. O sea, la Corte Constitucional es un organismo ahora muy poderoso, que no solamente reforma la ley, sino que se convierte en un intérprete de la ley, porque tiene que interpretar esa ley de conformidad con la Constitución. Entonces, parte integrante del derecho penal constitucionalizado es permitirle a la Corte Constitucional que interprete la ley, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, de conformidad con la Constitución, ¿sí? Ahora, ahí viene la discusión, ¿no? Existimos algunos críticos del abuso de esta figura de la sentencia manipulativa por parte de la Corte Constitucional, y creemos que no por interpretar el Código Orgánico Integral Penal de conformidad con la Constitución, yo estoy autorizado para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Entonces hay que tener sumo cuidado con eso. Sobre todo, utilizar esta figura de las sentencias manipulativas cuando existe una omisión legislativa, pero darle la oportunidad al legislador de que corrija cualquier incorrección que se registre en el Código Orgánico Integral Penal. Porque yo creo que inclusive la Asamblea Nacional cuenta con mejores credenciales democráticas. Ustedes han de haber escuchado seguramente la tensión que hay entre la Asamblea, entre la Corte Constitucional, cuando se declara inválida una ley por inconstitucional. Cuando se declara inválida una ley por inconstitucional, ¿qué es lo que yo tengo? Justamente una dificultad contramayoritaria, me estoy yendo contra la mayoría que está representada en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el órgano electo? La Asamblea Nacional. La Corte Constitucional no está integrada por jueces que son electos, son designados por una comisión calificadora que ahora justamente se acaba de integrar. Entonces, si hay un choque ahí, porque yo, como juez de la Corte Constitucional designado, estoy declarando inválida una una ley expedida por un órgano con legitimidad democrática de origen, como lo es la Asamblea Nacional. Entonces ahí se produce una tensión que nos hace pensar que la Corte Constitucional tiene que ser muy cuidadosa cuando declara inválida una ley. No se diga cuando declara violatoria de derechos constitucionales a una sentencia expedida por una de las salas de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué pasa si un auto inadmisorio de un recurso de casación es declarado como violatorio de derechos constitucionales? Se produce ese famoso choque de trenes entre la justicia penal, la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Entonces, la Corte Constitucional, que es la que generalmente aplica este principio de interpretación del COIP de conformidad con la Constitución, tiene que hacerlo de manera muy cuidadosa
para no invadir esferas de competencia de la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué les digo que hay que tener en cuenta este principio? Porque vamos a ver más adelante, en el cierre de la presentación, ustedes van a ver una serie de sentencias de la Corte Constitucional que hay que tener en cuenta, nos guste o no, porque se entiende que no solamente es el intérprete de la Constitución, es el intérprete también del Código Orgánico Integral Penal, porque lo interpreta de conformidad con la Constitución. Seguramente se habrá equivocado la Corte Constitucional, pero son precedentes jurisprudenciales que están vigentes y que necesitan también ser aplicados al momento de conocer y resolver los casos. Sigamos, por favor. Otra cuestión que es muy importante tener en cuenta es que en esta relación entre el derecho constitucional y el derecho penal se produce una relación, en nuestro derecho al menos, entre la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, que se caracteriza ¿por qué? Porque en una Constitución se encuentra una concepción del derecho que informa todas las disposiciones que componen el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es el punto de referencia del ordenamiento jurídico. La Constitución tiene que ser tenida en cuenta para el desarrollo legislativo. La Constitución tiene que ser tomada en cuenta al momento en que se registra una práctica policial determinada. La Constitución tiene que ser tomada en cuenta en el momento en que se realiza un procedimiento de origen de competencia de un fiscal. La Constitución tiene que ser tomada en cuenta el momento en que se resuelve un caso desde el ámbito de la justicia penal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Un reconocimiento de que la Constitución es condición de unidad y validez del ordenamiento jurídico y sobre todo tiene un efecto irradiador con respecto al ejercicio de cualquier potestad pública. Y en este caso, sobre todo, de la potestad pública que está relacionada con la administración de justicia penal, ¿sí? Entonces, la Constitución es el punto de referencia ¿para qué? Para la configuración, para la interpretación y para la aplicación del derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal, el derecho penal adjetivo, ¿sí? Se tiene que tomar en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque de la Constitución se derivan los bienes jurídicos susceptibles de tutela punitiva, ¿sí? No solamente de la Constitución, sino también del Código Orgánico Integral Penal. Pero esa tipificación del tipo penal tiene que tener el debido cuidado de no invadir el contenido y alcance de un derecho constitucional. Cuando realizo o aplico una técnica especial de investigación, debo tener en cuenta el derecho a la intimidad, por ejemplo. Si es que quiero restringirlo, pues tengo que obviamente cumplir con un protocolo que está previsto en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal, en el segundo libro, que a mí me establece cómo tengo que proceder para restringir ese derecho. Porque sí, efectivamente no es un derecho absoluto, pero las condiciones para restringir ese derecho están preestablecidas. Y yo tengo que respetar lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, so pena de viciar o contaminar el proceso por no haber respetado ese derecho instrumental del debido proceso que me exige a mí restringir ese derecho de una manera muy particular, ¿sí? Y por eso se dice también que en la actualidad el derecho penal se entiende debe estar perfectamente constitucionalizado. Es decir, que las disposiciones constitucionales referidas a los derechos fundamentales y obviamente las que tienen que ver con todos los libros del COIP se convierten en parámetros de evaluación crítica de las disposiciones penales. Entonces, esa es la consecuencia de tener un derecho penal constitucionalizado. Sigamos, por favor. Límites constitucionales al derecho penal, ¿sí? Ustedes van a encontrar algunos manuales con esta denominación. Justamente cuando yo me refiero a la constitucionalización del derecho penal, también me estoy refiriendo a los límites constitucionales que se aplican en el derecho penal. El derecho penal no puede ser aplicado solamente aplicando el Código Orgánico Integral Penal. A pesar de que ustedes ya lo saben y pueda ser una obviedad lo que les estoy diciendo, se tiene que tomar en cuenta que el derecho penal tiene límites constitucionales. El derecho penal tiene límites constitucionales. ¿Y cómo se manifiestan esos límites? Cuando el sistema de principios penales derivan de la Constitución. Cuando el sistema de principios penales derivan de la Constitución y son determinantes para la configuración del ordenamiento jurídico penal, ¿sí? Involucrando el ámbito de creación normativa, es decir, lo que tiene que ver con los legisladores,
y lo que tiene que ver con su actividad y la de los jueces, ¿sí? Los fiscales y los jueces también tienen que tomar en cuenta esos límites constitucionales. Sigamos, por favor. Viene una pregunta, ¿podemos? Sí, ¿o una antes, creo que es? No, una después, no, yo creo que volvamos antes. En todo caso, lo que les quería decir es quién imita a quién. ¿Quién imita a quién? De acuerdo al esquema establecido por la Asamblea Constituyente. Gracias. ¿Quién imita a quién? Se puede hablar de límites a la configuración del legislador. Este debate se produjo en la década o en la época de la Constitución de Oro de Colombia. La Corte, de la Corte Constitucional de Oro de Colombia. En la Corte Constitucional de Oro de Colombia, en la época de oro de la Corte Constitucional colombiana, ¿qué es lo que tuvieron ustedes? Una discusión sumamente interesante que tenía que ver sobre el aborto, ¿sí? La Corte Constitucional colombiana necesitaba saber si es que el legislador penal tiene una libertad de configurar los tipos penales. Y a la conclusión que llegó la Corte Constitucional colombiana de Oro cuando resolvió este caso relacionado con el aborto, era justamente que el legislador penal no tiene una libertad de configuración ilimitada. Tiene que tomar en cuenta sobre todo la parte dogmática de la Constitución y en particular el catálogo de derechos reconocidos. No se puede tipificar conductas como delitos si es que esas conductas descritas como delitos corresponden al ámbito legítimo de ejercicio de un derecho. Les pongo un ejemplo. Hay una serie de conductas punibles o una serie de conductas atípicas, antijurídicas, culpables, como le suelen decir ustedes, relacionada con atentados o delitos contra la administración pública o contra la seguridad del Estado, que pueden estar enmarcadas en el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, por ejemplo. Si la propia Constitución a mí me reconoce el derecho a la resistencia, ¿por qué tengo unos 2, 3 tipos penales que de algún modo menoscaban ese ámbito de ejercicio del derecho a la resistencia? Entonces, ¿qué es lo que no tomó en cuenta el legislador al momento de tipificar estas conductas? Que tenía derechos constitucionales que le reconocieron al ciudadano y que yo no puedo menoscabar al momento de tipificar conductas. Si yo estoy describiendo que es un delito, algo que es legítimo ejercicio de mi derecho constitucional, pues va a haber una tensión inevitable, y es lo que justamente se produjo porque la Asamblea Nacional no tomó en cuenta todo el catálogo de derechos constitucionales que establecía un contenido y alcance de los derechos constitucionales que tenía que ser respetado por el legislador al momento de configurar los delitos penales. Entonces, los delitos tienen que ser configurados de conformidad sobre todo con los límites de los derechos. Esas tensiones se produjeron y fue curioso, se produjeron tomando en cuenta que la Asamblea Constituyente tenía una conformación muy similar a la de la Asamblea Nacional. Es decir, casi todos los legisladores que conformaban la Asamblea Nacional que aprobaron el COIP eran parte de la Asamblea Constituyente. Entonces uno entendería que los legisladores al momento de aprobar el COIP tenían muy claros los límites que tenían de acuerdo a la Constitución. Y resulta que buena parte de los legisladores lo que menos hicieron es recordar lo que habían reconocido como derechos constitucionales. Y en el Código Orgánico Integral Penal los tipificaron como delitos. Eso no se puede hacer porque definitivamente no tiene una libertad ilimitada, por llamarlo así, el legislador al momento de configurar los delitos. Entonces la libertad de configuración legislativa no puede ser ejercida sin tomar en cuenta los derechos constitucionales sobre todo y las competencias constitucionales, ¿sí? Miren ustedes, por ejemplo, lo que establece el artículo 78 que está proyectado en la pantalla. El artículo 78 cambia un poco el enfoque del derecho penal y le manda al legislador básicamente a crear un sistema de protección de víctimas y testigos.
Más allá de qué tipo de creación tiene el programa de víctimas y testigos, aquí a nivel constitucional se establece en el segundo inciso del artículo 78 que se establecerá un sistema de protección de víctimas y asistencia a víctimas y testigos, ¿sí? Se establece como un mandato al legislador y obviamente que tiene que ser cumplido por la autoridad administrativa. Se tiene que cumplir con la creación de este sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos. Es lo que me dice la Constitución en el año 2008. En aplicación de eso, obviamente, tenemos nosotros ese programa de protección de víctimas y testigos. ¿Qué más me establece el artículo 78? Y es un artículo que generalmente pasa desapercibido. Reconoce el famoso derecho a la verdad. En 2 o 3 sentencias de la Corte Constitucional, ustedes tienen la interpretación de este derecho constitucional, el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Generalmente teníamos un enfoque de protección a la parte más débil de la relación jurídica, que era en este caso el procesado, que frente a esa posición de garante que tenía el Estado, está en una situación de absoluta vulnerabilidad que tenía que ser o que tenía que hacer necesario la activación de ese rol de garante por parte del Estado. ¿Y qué es lo que tienen ustedes en ese artículo? El reconocimiento de derechos a favor, en cambio, de las víctimas de las infracciones penales. Específicamente el titular de este derecho a la verdad son las víctimas de las infracciones penales. ¿Y qué dice aquí? Gozarán de protección especial, se les tiene que también garantizar su no revictimización, y esto es muy importante en el momento en que se recabe las pruebas o se reúnan. Ustedes tienen una terminología muy especial, me parece que hablan de indicios, de elementos de convicción, luego de medios de prueba. Ya el momento en que se quiere tomar en cuenta una declaración, hay que tomar en cuenta la prohibición de revictimización. Y además de eso, se tienen que adoptar mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, ¿sí? Este es el famoso derecho a la verdad. Ustedes tenían estándares interamericanos. En el sistema interamericano de derechos humanos tenían algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablaban del derecho a la verdad. De hecho, uno de los primeros jueces en sugerir que la Corte Interamericana reconozca un derecho que no estaba expresamente reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue el doctor Hernán Salgado Pesantes. Cuando fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él sugirió que en uno de los casos se reconozca el derecho de los familiares de las víctimas a la verdad, a conocer lo que realmente sucedió, a que se esclarezcan las circunstancias en las que sucedió un determinado asesinato, por ejemplo. Eso es lo que me reconoce el artículo 78 de la Constitución, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que tiene aquí? Un claro ejemplo también de que existen mandatos constitucionales relacionados con la materia penal. Aquí me establece un derecho que tengo que reconocer a las víctimas de las infracciones penales. Establece eso el artículo 78 de la Constitución, al establecer como un mandato el garantizar que no sean revictimizadas de esas víctimas. Al momento que se les reconoce su derecho a conocer la verdad de los hechos, el momento que se le reconoce su derecho a recibir una indemnización, a ser reparada integralmente, porque eso es lo que tiene que ser justamente una víctima, tiene que ser reparada integralmente, ¿sí? Y por eso es que ustedes tienen en el primer libro, en las primeras disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, obviamente algunas disposiciones relacionadas a las víctimas de los delitos. Tienen algunas disposiciones relacionadas con eso, porque parten de ese mandato constitucional que establece esa obligación de tomar en cuenta también a la víctima, reconocerle derechos y sobre todo también reparar los daños causados a partir de la comisión de determinados delitos, ¿sí? Sigamos, por favor. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es el control de convencionalidad, ¿sí? El momento en que ustedes actúan en el marco de sus competencias, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Que no solamente tienen que tener como principal referente a la Constitución, sino a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo les invito a que revisen detenidamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora tienen resúmenes jurisprudenciales digitales por montones. Yo les recomiendo particularmente que revisen la Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. Es una recopilación
de trabajos desarrollados por varios expertos en derechos humanos del continente americano, bueno, inclusive gente de fuera del continente, expertos en derechos humanos, que han hecho lo siguiente: recopilar los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cada uno de los derechos que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre cada uno de los derechos, la interpretación que ha dado la Corte Interamericana sobre cada uno de los derechos. Miren, por ejemplo, ustedes tienen, cuando en el ámbito de la justicia se resuelve un habeas corpus, muchos más referentes jurisprudenciales interamericanos que referentes jurisprudenciales a nivel nacional. Es escasa la jurisprudencia que ustedes van a encontrar sobre el derecho a la integridad personal, sobre los elementos configurantes de la tortura, sobre cuándo se considera una detención como ilegal, arbitraria o ilegítima. Esa diferenciación, en muy pocas sentencias a nivel local, ustedes van a encontrar una explicación solvente. ¿En dónde encuentran una explicación mucho más profunda, mucho más detallada? En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La explicación de lo que es una detención ilegal, una detención arbitraria, por ejemplo, lo encuentran en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Tibi, del caso Chaparro Lapo versus Ecuador. Dos sentencias de casos ecuatorianos que nos explican cuándo se considera una detención como ilegal, cuándo se considera una detención como arbitraria. Entonces tienen ustedes una jurisprudencia de la Corte Interamericana muy interesante. Por eso les recomiendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. Se la pueden bajar, el contenido digital está disponible. Y van a ver ustedes que ahí está clasificado por derechos. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Todos esos derechos, el debido proceso, les va a servir a ustedes también. Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce las garantías judiciales, que es el debido proceso. Y van a ver que ese artículo 8 de la Convención Americana ha sido interpretada por la Corte Interamericana en varios casos, y ustedes van a tener ahí una cantidad de criterios jurisprudenciales que les puede facilitar la motivación de sus decisiones, ¿sí? Cuando ustedes elaboren un dictamen, pueden tomar en cuenta esos estándares interamericanos que están sistematizados en esa recopilación. Yo inclusive tengo también y le voy a compartir a Patricio una publicación que yo realicé en el año 2013, me parece. Está desactualizada obviamente, pero podría servirles de algún modo. Les puedo facilitar la versión digital. Creo que estoy ya liberado del compromiso con la Corporación de Estudios y Publicaciones. Les puedo compartir ese material digital en donde ustedes van a encontrar la recopilación de los criterios jurisprudenciales agrupados por los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, si quieren insumos para motivar sus dictámenes relacionados con el debido proceso, vayan a estos repertorios jurisprudenciales que les puede facilitar un poco la motivación, que es algo que tenemos que cuidar al momento de resolver cualquier cuestión en derecho. ¿Sí? Sigamos, por favor. Hay otro documento que también les recomiendo, que es un manual del Consejo de la Judicatura del Salvador. Me parece que es un manual, me parece que está el link, le voy a facilitar también a Patricio Molina este documento, y ustedes pueden encontrarlo como Manual de Límites Constitucionales del Consejo de la Judicatura del Salvador. Manual de Límites Constitucionales. Entonces miren ustedes este esfuerzo tan importante que se ha hecho en El Salvador, que podría ser emulado ahora por el Consejo de la Judicatura del Ecuador también, de agrupar cuáles son los límites constitucionales, cuáles son los límites a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se tomen en cuenta al momento en que ustedes resuelvan sus causas de determinada forma. Ustedes, así sea para solicitar a los jueces una medida cautelar o lo que corresponda, o para sustentar su dictamen acusatorio, tienen que motivar sus resoluciones.
Y una manera muy importante es tener en cuenta cuáles son los límites constitucionales que yo tengo y cuáles son los estándares que puedo aplicar, ¿sí? O que debo aplicar, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un manual del Consejo de la Judicatura de El Salvador que también va a ser de utilidad al momento en que ustedes vayan a motivar sus resoluciones, ¿sí? Miren, por ejemplo, lo que dice esta primera parte del manual. Dice que lo primero que convendría señalar es que el principio de intervención mínima, ustedes saben que el derecho penal es de última ratio, no hace falta que me refiera a eso en detalle, pero recordar simplemente que el principio de intervención mínima es uno de los principios que más vigencia tiene en el derecho penal. El considerar el derecho penal como de última ratio implica que está dirigido al legiferante, es decir, sobre todo al legislador, en cuanto al límite para la construcción de las normas penales. Es decir, el legislador, al momento en que tipifica las conductas como delitos, tiene que tomar en cuenta los límites que tiene, ¿sí? Y uno de los límites principales que tiene es el principio de intervención mínima. No puedo considerar a cualquier cosa como delito. La expansión del poder punitivo de manera irracional, como lo hizo la Asamblea Nacional en el año 2013, me parece que se expidió el COIP, definitivamente tiene que ser cuestionada, ¿sí? No puedo tener un catálogo tremendo de delitos como el que tenemos nosotros en el Código Orgánico Integral Penal, creyendo que con el reproche a nivel penal voy a lograr la paz social en el Ecuador. Definitivamente es iluso pensar en que puede tener un efecto disuasivo efectivo el derecho penal tipificando cualquier cosa como delito. Hay una expansión del poder punitivo que se ha producido en la sobrepoblación carcelaria que tenemos ahora. Tenemos, me parece que acá en el centro de La Tacunga como 5.000, una crisis penitenciaria. ¿Por qué razón? Porque el poder punitivo se ha expandido de manera absolutamente irracional y tenemos una sobrepoblación carcelaria. ¿Producto de qué? De que estamos reprochando desde el punto de vista penal un montón de conductas que no necesitarían la utilización o la activación de un derecho que se caracteriza por ser de última ratio. No se respeta eso. No se respetó eso al momento de configurar los delitos, ¿sí? Entonces, todo eso tienen ustedes en el manual del Consejo de la Judicatura de El Salvador relacionado con los límites constitucionales. No me acuerdo exactamente el nombre, pero aquí tienen ustedes el link en la presentación a la cual van a poder acceder a través de Patricio, ¿sí? Siguiente, por favor. Otro tema que es muy importante a tener en cuenta es el principio de la fragmentariedad, ¿sí? El principio de la fragmentariedad. ¿Qué es el principio de la fragmentariedad? ¿Sí? Miren ustedes lo que implica la fragmentariedad, ¿sí? No todos los intereses que defiende el orden jurídico deben ser elevados a la categoría de bienes jurídicos penales, y que aún elevándonos a ese rango de protección, no todos pueden ser defendidos de todas las modalidades de ataque que se realicen contra los mismos, ¿sí? Es decir, la restricción, la expansión, el incremento, la reducción del poder punitivo del Estado tiene que tener en cuenta justamente el principio de la fragmentariedad. No todas las conductas pueden ser reprochadas desde el punto de vista penal, lo que les acabo de decir, eso es parte de la fragmentariedad. Está relacionado con el principio de intervención mínima. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo reprochar a través de una pena privativa de libertad, que se entiende es la restricción más severa de los derechos, cualquier tipo de conducta. No cualquier tipo de conducta puede recibir el reproche en materia penal. Hay otras maneras de castigar a un infractor de una conducta que no necesariamente tiene la relevancia para ser considerada como un delito en el ámbito penal, ¿sí? Entonces, justamente lo que dice esta doctrina es lo siguiente: que la fragmentariedad del orden penal se manifiesta desde un modelo tripartito. Primero, la acción protectora de los intereses jurídicos se dispensa mediante aquellas formas de ataque que tengan una singular gravedad, por la forma en la cual se concretiza su lesión, ¿sí? Entonces, hay que evaluar los daños para ver si definitivamente esa conducta que provoca ese daño merece o no ser considerada como de relevancia penal. Segundo,
la consideración de seleccionar solo parcialmente la ilicitud general de ciertas conductas, con lo cual el radio de acción de las normas penales se constriñe a ciertos ámbitos de la antijuridicidad. Y en tercer lugar, delimitando los parámetros de la intervención penal, ¿sí? Es decir, solamente los que tengan relevancia, la afectación de los bienes jurídicos más importantes tienen que tener relevancia en materia penal. Eso es lo que nos dice o lo que nos recuerda el Manual de Límites Constitucionales del Consejo de la Judicatura de El Salvador. Tengo que tener en cuenta este modelo tripartito al momento de aplicar el principio de la fragmentariedad. No cualquier conducta puede tener relevancia penal. Tengo que aplicar ahí el famoso test de proporcionalidad. Tengo que relacionar el medio y el fin para saber si realmente era necesario recurrir al derecho penal o si podía recurrir a otro tipo de reparación, en el ámbito civil, por ejemplo. ¿Hacía falta privar de la libertad de esa persona o podía solucionar ese caso a través de del ámbito de la indemnización en el campo de lo civil? ¿Era necesario recurrir al mecanismo más lesivo de derechos, que es el derecho penal? ¿O podía simplemente reservarme el derecho de aplicar otro ámbito del derecho que es mucho menos lesivo que el derecho penal? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de aplicar el derecho penal. Sigamos, por favor. Vamos a un tema que es muy interesante dentro del debido proceso. Dentro del debido proceso yo tengo un derecho en particular que es sumamente importante, que es el derecho a la defensa. Como yo les decía al inicio de mi intervención, el numeral 7 de los dos artículos, 76 y el 77, contempla justamente el derecho a la defensa. El derecho a la defensa en los procesos en general, artículo 76.7. Y el 77.7 de la Constitución, que me establece el derecho a la defensa en un proceso penal, ¿sí? Es sumamente importante tener en cuenta el derecho a la defensa. ¿Por qué razón? Porque dentro del derecho a la defensa, en el artículo 76.7M, me parece que es, o L, ustedes van a ver, por ejemplo, la obligación que tenemos las autoridades públicas de motivar nuestras resoluciones. Las resoluciones de los poderes públicos, dice la Constitución, deben ser debidamente motivadas. Y nos explica en qué debe consistir la motivación. Entonces, no solamente me tengo que limitar a aplicar el artículo 77, que es el específico en materia penal, tengo que ir también al derecho a la defensa, por ejemplo, que engloba también el famoso derecho a recibir respuestas motivadas de las distintas autoridades que conforman el poder público. Entonces, ustedes tienen ahí un derecho a la defensa que es sumamente importante, y dentro del derecho a la defensa tienen ahí ustedes un derecho que es sumamente importante, o una obligación que tienen ustedes, que es el deber de motivar sus resoluciones dentro del derecho a la defensa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de inicio dentro del derecho a la defensa? Sigamos. Ya. Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que es importante que ustedes la conozcan. El 14 de diciembre del 2016, ustedes tienen una sentencia de la Corte Constitucional dentro del caso 398-11 de una acción extraordinaria de protección, una sentencia que explica cuándo se puede producir una vulneración del derecho a la defensa, ¿sí? La Corte Constitucional, como le caracterizaba, resolvía los casos después de 5, 6, 7 años. Por eso verán ustedes el desfase, ¿no? Es una sentencia del año 2016 expedida dentro de un caso del 2011. ¿Sí? Ahí tienen ustedes una sentencia expedida después de 5 años de presentada la demanda de acción extraordinaria de protección. Pero bueno, en todo caso, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que estableció en este caso? ¿Bajo qué parámetros se materializa una vulneración de la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento? Es un derecho que está reconocido a nivel constitucional, pero que tiene que tener una materialización en un proceso penal. ¿Qué es lo que dice esta sentencia? Que se vulnera el derecho a la defensa de un sujeto procesal cuando existe indefensión.
Esto es, cuando se le impide comparecer al proceso o a una diligencia determinante del mismo, a efectos de justificar sus pretensiones, o cuando, pese a haber comparecido, porque no hace falta solamente garantizar la comparecencia, sino, pese a haber comparecido, no contar con el tiempo suficiente para preparar una defensa técnica adecuada. ¿Sí? Tengo que asegurar no solamente el ejercicio del derecho a la defensa, sino que esa defensa sea técnica, ya sea por parte del defensor público o de un defensor particular, libremente escogido por la parte procesal. Yo tengo que asegurar que esa defensa sea técnica y sea adecuada, me dice la Corte Constitucional. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dice la Corte Constitucional? Que también se produce una vulneración cuando el sujeto procesal no ha podido hacer uso de los mecanismos de defensa que le faculta la ley en área de justificar sus pretensiones, de modo que esta indefensión deviene en un proceso injusto y una decisión con serio riesgo de ser parcializada y no corresponder con los derechos y principios constitucionales. Entonces yo puedo calificar de parcializada a una sentencia producto de que me colocaran en una situación de indefensión. Eso me dice la Corte Constitucional. Es decir, la afectación es bastante amplia cuando yo dejo en la indefensión a una de las partes procesales. Entonces no basta con asegurar el derecho a la defensa con la comparecencia, sino que la Corte Constitucional me dice que tengo que asegurar también asegurando que en la comparecencia las partes procesales puedan ser asistidas por un abogado y que ese abogado pueda asegurar una defensa técnica, una defensa adecuada. Sigamos, por favor. Aquí yo le recomiendo, en cambio, particularmente sobre la defensa técnica, otro manual. Un manual de Derecho Constitucional de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público de Costa Rica. ¿Sí? Este manual es sumamente interesante porque recopila algunas sentencias del Tribunal Supremo, de la Corte, de la Sala, me parece que ahí tienen una sala de lo constitucional en la Corte Suprema. Va a encontrar algunos referentes jurisprudenciales que están sistematizados en este manual que ha puesto a consideración de los fiscales el Ministerio Público de Costa Rica. Entonces es un manual denominado de Derecho Constitucional y que fue producto de un esfuerzo de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público. Miren ustedes el importante esfuerzo que realizó esta entidad, el Ministerio Público en Costa Rica, dentro de su unidad de capacitación con este manual de Derecho Constitucional. Aquí tienen ustedes unos importantes referentes jurisprudenciales que no voy a detallar. Seguimos, por favor. La siguiente. ¿Sí? Este es otro referente jurisprudencial que también es importante, ¿no? Dentro de la defensa técnica hay otro estándar constitucional que podría yo mencionarles de la Corte Constitucional Ecuatoriana. ¿Sí? Es la sentencia igualmente de 2016, del 6 de enero de 2016, dentro del caso 1221 del 2014, sí no ha demorado mucho, después de 2 años se expide la sentencia, y la sentencia, ¿qué es lo que dice? La Corte Constitucional considera que no solamente la defensa puede ser escogida libremente por el demandado o por el acusado dentro de un procedimiento judicial, sino también que se debe garantizar que sea una defensa técnicamente ejercida. ¿Basada en qué? En la idoneidad profesional, en el cumplimiento de obligaciones pertinentes, siendo de exclusiva responsabilidad de dicha defensa las actuaciones realizadas, independientemente de las facultades y deberes ejecutados por los órganos de la Administración de Justicia. Yo tengo que cumplir con mi labor, inclusive como defensor público. Ustedes saben que muchas veces el defensor público es la formalidad con la que tengo que cumplir. Le designo al defensor público que está pasando por los pasillos de las unidades judiciales para que no se vicie el proceso de algún modo y se pueda asegurar el derecho a la defensa de una persona que no tiene los recursos tal vez para contratar un abogado particular. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la Corte Constitucional? Que tengo que asegurar la idoneidad profesional. La idoneidad profesional. El análisis efectuado evidencia que en el caso subjudice, la decisión impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso en la garantía básica de la defensa dentro del proceso de casación, pues en el mismo no se garantizó dichos derechos, más aún cuando se trata de un proceso penal
en donde lo que se pretende justificar es si la privación de la libertad es procedente frente a los hechos y la responsabilidad del individuo respecto al delito, debiendo declarar que esto es materia que le compete determinar a la justicia ordinaria, observando siempre los mandatos constitucionales. Aquí está clarísima la relación entre el derecho constitucional y el derecho penal, entre la Constitución y la aplicación del Código Orgánico Integral Penal. Tengo que tomar en cuenta los mandatos constitucionales. Y aquí, ¿qué es lo que me dicen? Cuando yo vulnero el derecho a la defensa, no solamente estoy afectando el debido proceso, estoy afectando también, estoy denegando justicia. ¿Estoy afectando qué? El derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia. Pueden revisar el artículo 75 de la Constitución y van a ver también las interpretaciones que ha hecho de este artículo la Corte Constitucional, entre otras de esta sentencia, y van a ver que no puedo afectar el derecho a la defensa porque estoy afectando dos derechos: el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 75 y el artículo 76 o 77 de la Constitución de la República, que contemplan el debido proceso. Entonces tengo que tener sumo cuidado de no afectar la defensa, porque puedo afectar dos derechos en una sola mala actuación o en una omisión en la que yo incurra como parte de la Administración de Justicia Penal. Sigamos, por favor. Pero no solamente la resolución de casos a través de acción extraordinaria de protección es lo que a mí me tiene que servir como referente de mis actuaciones, sino también algo que es muy importante: el control de constitucionalidad. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar del control abstracto y el control concreto. La modalidad de control abstracto tiene un modo de ejercicio, que es la acción pública de inconstitucionalidad. Todos los ciudadanos pueden proponer acción pública de inconstitucionalidad, ¿sí? Sin necesidad de reunir firmas, cualquier ciudadano puede impugnar una disposición por ser inconstitucional y tener la pretensión de que se expulse del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional, ¿sí? Que se declare la invalidez por parte de la Corte Constitucional, ¿sí? Pero también tengo otra modalidad, es el control concreto de constitucionalidad. ¿Cuál es el control concreto? El que se ejerce a través del modo de ejercicio consulta de constitucionalidad. ¿Y quiénes están legitimados? Los jueces. Pero ahí yo creo que cumple una función muy importante el fiscal también. ¿Qué pasa si es que el fiscal identifica que una disposición del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional y pretende ser aplicada en el caso en particular? Yo tengo que alertarlo de eso al juez, para que el juez, que es el que está legitimado, suspenda la tramitación de esa causa penal y remita la consulta a la Corte Constitucional. Miren lo que hizo en este caso un juez de Otavalo, me parece que es. Sí, un juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón de Otavalo, provincia de Imbabura. ¿Qué es lo que hizo este juez? Remitir el expediente que estaba conociendo, suspender la tramitación de la causa penal que estaba conociendo y remitir la consulta de constitucionalidad a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que estableció ahí? Que resuelva si el artículo 649, numeral quinto del Código Orgánico Integral Penal, era o no contrario con el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República. En pocas palabras, que la Corte Constitucional determine si es que existía una incompatibilidad normativa al comparar el texto del artículo 649 del COIP, numeral 5, con el artículo 76 del debido proceso en general, numeral 7, ¿sí? Es de que establece que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que establecía ese artículo cuestionado por el juez, que consideraba que era inconstitucional? Audiencia de conciliación y juzgamiento. Una vez que concluye el plazo para la presentación de la prueba documental y anunciación de testigos o peritos, el juzgador señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y querellado podrán llegar a una conciliación. Me parece que esta es la audiencia, la audiencia de conciliación y juzgamiento. El acuerdo se pondrá en conocimiento del juzgador para que ponga fin al proceso. La audiencia se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes reglas. Numeral 5, este era el problemático. Si el querellado no acude a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia. ¿Qué es lo que estableció la Corte Constitucional en este caso? Sigamos por favor con la siguiente diapositiva.
miren ustedes, justamente aplicó ese famoso principio de interpretación conforme del COIP con la Constitución. Interpretación conforme del COIP de conformidad con la Constitución. La interpretación conforme con la Constitución. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Este artículo 649, señores jueces, no puede ser aplicado como está. ¿Cómo lo vamos a aplicar de hoy en adelante? Lo vamos a aplicar del siguiente modo. De hoy en adelante, esa disposición del COIP, ese numeral 5 del 649 del COIP, se interpretará y aplicará del siguiente modo. ¿Cómo se tiene que interpretar y aplicar? Básicamente, hagan de cuenta ustedes que al 649 numeral 5 del COIP, tienen ustedes que agregarle esta notita. Porque la Corte Constitucional me dice que yo no le aplique tal cual como está concebido por la Asamblea Nacional, sino que le agregue estas dos letras incorporadas por la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que dice? Primero, hay que citar al querellado conforme a lo dispuesto por el COIP y agotar todos los medios admitidos por dicho cuerpo legal para asegurar que la citación haya tenido lugar. ¿Sí? Entonces tengo que asegurarme de que se realizó correctamente la citación al querellado. Y en segundo lugar, la designación del defensor público. Luego de haber sido citado el querellado, si éste no compareciere a fijar casillero judicial y a designar a su defensor en el plazo fijado por el COIP, el juez, en conocimiento de la causa, ¿qué debe de hacer? Designar un defensor público. Designar un defensor público con la antelación suficiente, ¿para qué? Para que pueda preparar la defensa de su cliente, pues. O sea, no solamente por cumplir con la formalidad, sino para que tenga el tiempo necesario para preparar la defensa de su cliente. Con la antelación suficiente para que éste pueda preparar una defensa técnica apropiada para el caso y entrar en contacto con su defendido. ¿Sí? Es decir, que no se tiene que designar a un defensor simplemente por cumplir con la formalidad, sino que se tiene que asegurar el derecho a una defensa técnica. ¿Y eso cómo se logra? Designándolo con antelación al defensor público. Tiene mucha lógica. La Corte Constitucional aquí, creo que más allá de sustituir al legislador y volverse un experto en materia penal, lo que hizo es aplicar dos reglas sumamente lógicas que no estaban vigentes en el Código Orgánico Integral Penal y que fueron incorporadas por la Corte Constitucional. Entonces, es un precedente jurisprudencial a tener en cuenta, porque la Corte Constitucional hizo una interpretación conforme del COIP de esta disposición para que se ajuste a el artículo 76, numeral 7 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en algunas sentencias de la Corte Constitucional colombiana, de la Corte Constitucional peruana, del Tribunal Constitucional peruano, de nuestra Corte Constitucional, una aseveración unánimemente aceptada, que si es que se vulnera el derecho a la defensa, se está afectando el debido proceso y se está viciando el proceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar en adelante? Que esa sentencia condenatoria, por más medios de prueba que existan, que se hayan aportado al proceso, resulte viciada porque no se respetó con la respectiva citación al querellado en la etapa correspondiente oportunamente fijada. Entonces, ¿qué es lo que puedo lograr yo con eso? Viciar el proceso y después tener que repetir cada una de las actuaciones procesales que estuvieron contaminadas por esta mala actuación, a partir de la cual se tendrá que repetir todo el proceso. Ustedes saben que la acción extraordinaria de protección tiene un efecto muy similar a la nulidad. Sin declarar nula la sentencia, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que hace? Deja sin efectos la sentencia condenatoria y manda al juez a repetir todas las actuaciones que estuvieron de algún modo viciadas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Miren, por ejemplo, lo que dice este manual de Costa Rica, que se vulnera el debido proceso cuando la defensa técnica es manifiestamente negligente y esto produce la indefensión del imputado. Entonces tengo que tener sumo cuidado de no inobservar estos lineamientos dados por la Corte Constitucional para asegurar el ejercicio de una defensa técnica. ¿Sí? Tengo también en el Tribunal Supremo de Justicia Español algunos referentes importantes sobre la obtención de elementos probatorios, justamente para
convertir las fuentes de prueba que están en la realidad extraprocesal en medios de prueba que están en la realidad procesal, ¿no? Entonces tengan ustedes ahí también un buen referente en el Tribunal Constitucional Español y en el Tribunal Supremo de Justicia de España, importantes referentes sobre la prueba. El derecho probatorio, por cierto, que debería ser dominado por los fiscales, porque yo creo que la esencia de su trabajo justamente está en trabajar correctamente o registrar una actividad probatoria solvente, en reunir adecuados elementos de convicción que luego se puedan convertir en medios probatorios. Hace necesario que ustedes se capaciten más sobre el derecho probatorio, nos capacitemos más sobre el derecho probatorio. A ustedes seguramente les habrá pasado lo mismo que me pasó a mí. Yo recibí una educación muy buena de pregrado en la universidad donde me eduqué. Sin embargo, creo que uno de los déficits que tiene el Ecuador es no capacitar a los abogados adecuadamente en el derecho probatorio. Los colombianos tienen los mejores tratadistas sobre el derecho probatorio. Hernando Davis de Chandía tiene una publicación súper interesante que seguramente será fuente de permanente consulta para ustedes, que es la teoría de la prueba judicial, en donde están descritos básicamente las etapas del íter probatorio. Cómo se puede solicitar, anunciar la prueba, en qué momento oportuno se lo puede hacer, cómo se tiene que practicar la prueba y después finalmente cómo se tiene que valorar esa prueba. Todas las etapas del íter probatorio referentes a la actuación, valoración, práctica de la prueba, ustedes lo tienen al estudiar el derecho probatorio. Acá en el Ecuador no se estudia adecuadamente el derecho probatorio. No basta con 1 o 2 semestres de estudio del derecho penal. Hay que estudiar un semestre entero derecho probatorio. En Colombia lo hacen y miren ustedes, los constitucionalistas, los penalistas colombianos son muy reconocidos porque justamente tienen sólidas bases de derecho probatorio. Los españoles no se quedan atrás, tienen también importantes precedentes jurisprudenciales que reflejan que justamente ha habido una sólida formación que les ha permitido también construir una buena doctrina probatoria que les sirve de base a la jurisprudencia para resolver los casos. De hecho, ustedes van a ver que en el Tribunal Constitucional Español, en el Tribunal Supremo Español también, se hacen constantes invocaciones a la doctrina para resolver los casos. Y esa jurisprudencia basada en doctrina precisamente nos facilita la resolución de casos futuros. Entonces, no solamente recurran a la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, del Tribunal Constitucional peruano, de nuestra Corte Constitucional, sino también vayan a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, del Tribunal Supremo de Justicia español, porque van a tener ahí importantes referentes. Sigamos. Otra cosa que es muy importante, la prueba prohibida. ¿Sí? Ustedes tienen un libro de Agustín Pérez Cruz Martín sobre la presunción de inocencia, tienen un libro sobre la prueba y la presunción de inocencia en el Código Orgánico Integral Penal, inclusive lo publicó aquí en el país. Este jurista español, ¿qué es lo que nos dice? Que la reconstrucción o simplemente la búsqueda de la verdad no es ya concebida como un valor absoluto dentro del proceso penal, sino que frente a ella se erigen los derechos fundamentales y las garantías que el Estado no puede franquear, convirtiéndose derechos y garantías en el límite de la actuación del Estado dentro del proceso penal. ¿Qué debo preguntarme? Si esa técnica especial de investigación está o no amparada por la Constitución de la República, si no estoy afectando el núcleo duro de derechos, si es que estoy restringiendo derechos dentro de la medida de lo que constitucional y legalmente está permitido. Tengo yo que ser muy cuidadoso con la aplicación del derecho penal, teniendo sobre todo como referente los derechos constitucionales. Eso es lo que me dice Agustín Pérez Cruz Martín, un destacado jurista español que ha visitado varias veces nuestro país. ¿Sí? Parra Quijano, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla de la integridad judicial, en el sentido de que si los fiscales y jueces dan valor a lo obtenido con violación de la Constitución, estos harían suyas esas violaciones. ¿Sí? Entonces deben tener mucho cuidado de no transgredir los procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en el COIP. ¿Sí? Sigamos también. Aquí tienen algo que es sumamente importante sobre la prueba prohibida. ¿Sí? No me voy a detener porque ya se nos está agotando el tiempo. Sin embargo, sí les voy a mencionar
una doctrina que fue generada en Estados Unidos, que tuvo 3 o 4 etapas que están descritas justamente en el libro de Agustín Pérez Cruz Martín, que es la famosa doctrina, él la llama la doctrina, la prohibición probatoria directa y refleja. La prohibición probatoria directa y refleja. Estudien la prohibición probatoria directa y refleja. Y se va a encontrar con una famosa doctrina generada en Estados Unidos. Es la famosa doctrina del fruto del árbol envenenado. Al estudiar penal o lo estudiaron en el ejercicio de sus funciones como fiscales, ¿sí? Y esta doctrina sigue los argumentos del juez Holmes y de la Corte Warren de los Estados Unidos. Mantiene una posición contraria a la anterior por cuanto excluye no solo la prueba ilícita, sino también sus frutos, ¿sí? La doctrina tradicional o directa, como le llama Cruz Martín, sí permite, rescatar los frutos de una prueba ilícita. En la doctrina del fruto del árbol envenenado, cualquier fruto de una prueba ilícita corre la suerte de la principal, digamos, y se contamina también porque se origina en una prueba ilícita. Entonces esta prohibición probatoria tiene algunas excepciones. Yo les invito a que lean las 5 doctrinas o teorías, que giran en torno a las excepciones. La teoría de la fuente independiente, la teoría del hallazgo, descubrimiento inevitable, la teoría de la supresión hipotética, la teoría de la simple percepción o hallazgo causal y la teoría de la excepción de buena fe, para que ustedes tengan un riguroso procedimiento en su actividad probatoria. En el momento en que están recabando elementos de convicción, los quieren convertir en medios de prueba, tienen que seguir obviamente las etapas del índice probatorio y considerar las prohibiciones probatorias y las consideraciones sobre la prueba prohibida o prueba ilícita. Sigamos, por favor. Sigamos. Eso inclusive, miren ustedes, tiene un tratamiento especial en la Constitución y en el COIP, ¿no? En el artículo 76.4, el catálogo de derechos de protección en general, se establece justamente la exclusión de esa prueba, ¿sí? Las pruebas actuadas con violación a la Constitución y la ley carecerán de eficacia probatoria, me dice el artículo 76.4 de la Constitución. Y ese artículo 76.4 de la Constitución tuvo un desarrollo legislativo. Ustedes pueden encontrarlo en el artículo 454 del COIP, específicamente en el numeral 6, que habla de la obtención de la prueba, de la exclusión de la prueba. ¿Qué es lo que me dice el artículo 454, numeral 6? Que toda prueba o elemento de convicción que haya sido obtenido con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Es decir, no puedo dar valor probatorio a una prueba que fue obtenida con violación a la Constitución y la ley, ¿sí? Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, cualquier declaración previa se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. Eso nos dice el artículo 454, numeral 6, como regla de exclusión probatoria cuando las pruebas han sido obtenidas con violación a la Constitución y la ley, ¿sí? Entonces tienen ustedes inclusive una regulación expresa que nos manda ¿a qué? A excluir del acervo probatorio lo que fue obtenido con violación a la Constitución y la ley, ¿sí? Tienen también un estándar interamericano. Yo les invito a leer el voto salvado del juez Sergio García Ramírez, un destacado penalista de la UNAM de México, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se destacaba justamente por salvar sus votos para ampliar sus explicaciones en materia penal. Ustedes saben que el resolver controversias de derechos humanos implicaba de algún modo resolver incorrecciones de los jueces a nivel interno en un Estado, o de los fiscales o de cualquier agente del Estado que comprometía la responsabilidad internacional del Estado. ¿Por qué? Justamente por no tomar en cuenta los derechos humanos. ¿Qué es lo que dice el juez Ramírez? Que hay que tomar en cuenta otro referente
importantísimo sobre la prueba. Miren ustedes a qué se refiere García Ramírez en esta ocasión en cuanto a la prueba. Él habla de la prueba suficiente. ¿A qué se refiere con la prueba suficiente? Veamos. Dice, no confundo la suficiencia probatoria para una orden de captura y para una sentencia definitiva, respectivamente. Es obvio que hay diferencia, dice él. Sin embargo, todos los actos que suponen ejercicio del poder del Estado y restricción procesal y o penal de la libertad deben sustentarse en una prueba suficiente. Ni se puede actuar sin prueba alguna, ni se debe hacerlo con prueba deleznable. ¿Sí? Ahí se refiere también a la prueba ilícita, ¿no? La ley procesal debe poner el acento en este extremo, considerando que en puridad el proceso constituye un cauce probatorio y sus resultados dependen de la colección, admisión y valoración de las pruebas. Es decir, en que se cumplen las etapas del ite probatorio. Y no podría existir asunto más delicado para la reflexión del legislador y el desempeño del magistrado como es la prueba suficiente y la prueba deleznable. Entonces, eso es lo que nos dice Sergio García Ramírez al hablar de la prueba ilícita y al hablar de que la prueba suficiente tiene que tener especial consideración a lo que se está resolviendo. Para justificar una medida cautelar, una medida cautelar de carácter personal, tengo que tener obviamente cierto tipo de evidencia de que, qué sé yo, hay riesgo de fuga del procesado y por lo tanto hay necesidad de dictar la orden de prisión preventiva. Pero yo para pedirle al juez, para solicitar al juez que dicte esa orden de prisión preventiva, tengo que motivar. Y obviamente esa prueba suficiente está dada en función de la resolución que va a adoptar el poder público, ¿sí? Entonces no es lo mismo la prueba suficiente, dice Sergio García Ramírez, en el caso de una orden de captura, que una prueba suficiente para una sentencia definitiva, ¿sí? Sigamos, por favor. ¿Cómo estamos, Patricio? Yo creo que se nos acaba el tiempo. A ver, para ir terminando ya. Otro tema que es importantísimo que ustedes lo tengan presente, vamos a mencionar nada más estas últimas 4 diapositivas, simplemente para que ustedes después lo investiguen detenidamente. Tienen aquí la referencia de las sentencias, como les dije, le voy a dejar las diapositivas a Patricio para que les distribuya. Un estándar constitucional muy importante para evaluar el tiempo suficiente y adecuado para tutelar el respeto del derecho a la defensa. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la defensa en un proceso? Pues la Corte Constitucional en mayo de este año, miren ustedes la sentencia que expidió, ¿sí? Recordarán que la Corte Constitucional estaba a punto de ser evaluada, por lo tanto comenzó a despachar toditos los casos que no ha despachado durante años y inclusive comenzó a resolver en tiempo récord algunos de los casos. Miren este, por ejemplo, es del año 2017 y en un año ya expidió la sentencia. Lo que le tomaba 5, 6, 7 años, 8 años, ahora la Corte Constitucional se esmeró un poco más en resolver más ágilmente y expidió esta sentencia que es interesante. Dice, a efectos de evaluar si el tiempo concedido a las partes es suficiente y adecuado para tutelar su derecho a la defensa, ¿cuáles son los 3 factores importantes que hay que tener en cuenta? Primero, la complejidad del asunto. Segundo, el momento procesal en que el tiempo deba ser concedido. Y tercero, la real posibilidad del titular del derecho de ejercer su defensa. Con estos 3 parámetros yo puedo decir, ¿estoy o no garantizando el derecho a la defensa o el tiempo necesario suficiente para preparar una defensa adecuada? ¿Estoy garantizando el derecho a la defensa? Pues tengo que ir viendo cada uno de los 3 parámetros que me señala la Corte Constitucional, ¿sí? Miren, por ejemplo, lo que pasó en este caso. Dice, la Corte encuentra que el hecho de convocar audiencia de juzgamiento tan solo 16 minutos después de abocar conocimiento de la causa, evidentemente impidió que la contraventora cuente con el tiempo suficiente para designar un defensor de confianza que ejerce su defensa técnica. Tanto así que la jueza designó un defensor público a efectos que patrocine a la contraventora,
Lo cual, sin embargo, dado el escaso tiempo que me dio entre el aboco conocimiento del caso y la realización de la audiencia de juzgamiento, impidió que el defensor técnico prepare de manera adecuada una estrategia de defensa que implique la formulación de una teoría del caso, presentación de pruebas, refutar acusaciones. En 16 minutos, imposible, pues. Entonces, es realmente llamativo el tiempo que le tomó a la justicia penal, en este caso, convocar a la audiencia de juzgamiento, ¿sí? Fue solamente después de 16 minutos de abocado conocimiento de la causa, lo cual impidió el ejercicio del derecho a la defensa, ¿sí? Entonces, aprovechó este caso la Corte Constitucional para sentar ese precedente con esos 3 parámetros para valorar si es que se cumple o no con el tiempo suficiente para asegurar un derecho a la defensa, ¿sí? Este caso también es citado, de hecho, por la Corte Constitucional ecuatoriana. El siguiente, por favor. Miren, el caso Lori Berenson versus Perú, es un caso de terrorismo, me parece, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos es enfática en decir, por más terrorista que sea a quien se le está procesando, es titular de derechos, y por lo tanto se tiene que respetar el tiempo adecuado para la defensa. ¿Qué es lo que estableció en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Interpretó el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El intérprete auténtico de la Convención Americana es la Corte Interamericana, por lo tanto utilizó el artículo 8. Después también invocó los principios básicos sobre la función de los abogados, unos principios básicos elaborados por Naciones Unidas. Y en función de eso, ¿qué es lo que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que se restringió la labor de la defensa de la presunta víctima, en tanto su abogado solo tuvo acceso al expediente el día anterior a la emisión de la sentencia de primera instancia. Le dieron un día para preparar la defensa. Y no se puede sostener que la presunta víctima contara con una defensa adecuada teniendo tan poco tiempo para preparar la defensa. Entonces, ese es un precedente jurisprudencial muy importante, el caso Lori Berenson versus Perú, que se resolvió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y de ello me podría alargar mucho más. Tienen ustedes sentencias recientes sobre la nulidad en materia penal, tienen ustedes sentencias sobre la notificación, la importancia de la notificación como derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos, tienen ustedes criterios sobre la imposibilidad de valorar prueba en casación en acción extraordinaria de protección. En materia penal, definitivamente le está vedado a la Corte Nacional de Justicia en casación valorar la prueba. No se diga a la Corte Constitucional al conocer y resolver una demanda de acción extraordinaria de protección, ¿sí? Así que con eso yo termino mi intervención, no sin antes reiterar el agradecimiento a Patricio por la invitación, a ustedes por la atención y ofrecer a ustedes también el espacio para que formulen sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, la temática es que si alguien tiene inquietudes referente a la exposición que el día de hoy nos ha hecho nuestro expositor, está abierto justamente el foro a efectos de poder justamente absolver aprovechando la presencia. Tal vez alguien de ustedes desea hacer alguna inquietud. Bueno, y tengo yo una. Sí, voy a dar inicio. Al hablar justamente del hecho de la falta de estar en indefensión una persona procesada, justamente con las resoluciones de la Corte Constitucional. Establece esto la posibilidad de que, con un ejemplo, en audiencia de juicio acude la defensa técnica particular, no la defensoría pública. Luego le sentencia, apela, pero ya con un nuevo profesional. Y el profesional argumenta que hubo efectivamente una deficiente defensa técnica y la sala declara la nulidad justamente de la audiencia de juicio por una falta de defensa técnica. Pero ¿cómo queda ya el hecho desde la perspectiva de experiencia tuya? Es sobre los otros sujetos procesales. ¿Qué quiero decir? Fiscalía y la víctima. Tomando en cuenta que la víctima puede ser revictimizada cuando se trata, por ejemplo, de un delito de abuso sexual. Entonces, tal vez esa inquietud.
Sí, interesante el caso que plantea Patricio. Yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es ponderar. Definitivamente ver si es que justifica la mala defensa técnica. Fue de tal gravedad que incidió en el resultado del proceso, incidió en la sentencia condenatoria, tal vez para haber llegado a ese resultado, o definitivamente esa mala defensa no tuvo, digamos, una incidencia directa en el resultado final del proceso. Y por otro lado también valorar si es que el sacrificio de ese derecho en perjuicio de la víctima se justifica para proteger los derechos del procesado. Yo considero que en ese caso no se justificaba la declaratoria de nulidad, porque obviamente se podía afectar derechos de las otras partes en el proceso, como es el caso de la víctima. Si es que hay un mandato especial en el artículo 78 de la Constitución de no revictimizar, pues tengo que obviamente actuar en correspondencia y medir también qué es lo que puede pasar si yo retrotraigo todo desde el momento en que se produjo la supuesta vulneración del derecho a la defensa. Derecho a la defensa técnica versus el derecho a no ser revictimizada, yo creo que debía ser sacrificada la defensa técnica, salvo que haya tenido un peso muy importante en el resultado del proceso penal. Pero me parece a mí que no midió las consecuencias que podía tener la nulidad en los derechos de la víctima de la infracción penal. Y la víctima de la infracción penal es una parte procesal que tiene un derecho en particular, que es el derecho a no ser revictimizada. Está en la Constitución de la República. O sea, yo creo que si bien la defensa técnica también podría ser interpretada como de rango constitucional, definitivamente tenía que ceder la defensa técnica frente al bien jurídico mayor, que es el derecho a la no revictimización que tenía la víctima. Me parece que no ponderó ahí adecuadamente la Corte Nacional. Bueno, es la verdadera oportunidad, ¿no? Y aquí hay algunos abogados y compañeros del libre ejercicio también. Este es un caso que nos está sucediendo. El caso concreto es un delito de peculado, fue sentenciado, un delito de peculado, pero tiene 67 años. Se ratificó en la Corte Nacional, se admitió en la Corte Constitucional el hecho de que tiende al suicidio y tiene cáncer. Entonces estamos en ese dilema porque ¿qué tan facultad tiene el Tribunal de Garantías Penales, que es el que ejecuta justamente el hecho de la sanción, para aceptar la petición de la defensa del acusado en el hecho de que se aplique justamente derechos humanos, porque en la normativa legal no le existe? Nos manifiesta es que la intención es buscar que se le una especie de sustitución a que cumpla la pena en un centro de rehabilitación, tomando en cuenta su condición mental y también médica. Pero Fiscalía considera que existen los otros medios. Hablo de un indulto, tal vez, por la situación. Entonces, estamos en ese dilema que, pues, el Tribunal de Garantías Penales, ¿qué tan factibilidad tiene o potestad tiene para poder decidir sobre ese caso? Sí, con respecto a la pena, tú tienes, digamos, ya una vez determinada la responsabilidad, confirmada la existencia del delito, atribuida la responsabilidad a un sujeto en particular. Yo creo que el tema ya rebasa el ámbito de competencia del Tribunal de Garantías Penales. Aquí se podría aplicar o un indulto presidencial o un indulto por parte de la Asamblea Nacional. Tú tienes la ley de gracia, tú tienes tal vez algo de subjetividad al momento de aplicar el indulto. No te habla si hay que considerar digamos la posibilidad de negar el indulto si es que se cometió determinado tipo de delito. No se establecen mayores parámetros para aplicar la figura del indulto, pero definitivamente yo creo que la Fiscalía ha hecho bien en considerar que esto ya es un asunto que lo podría resolver
definitivamente o el presidente de la República o la Asamblea Nacional a través del indulto. La sustitución de la pena, no sé si es que yo creo que no es procedente en este caso, a pesar de la doble condición de vulnerabilidad en razón de la edad y de la salud del condenado, ¿no? Me parece a mí que lo procedente sería solicitar a la Asamblea o al presidente de la República el indulto. De hecho, me parece que a nivel presidencial el presidente de la República cuenta con mayores márgenes de apreciación para aplicar el indulto. Se podría ingresar el pedido para ver si es que el presidente de la República, luego de valorar la situación de salud, de edad del condenado, concede o no el indulto, ¿no? Se supone que entre el artículo 147 que contempla las atribuciones del presidente de la República está la potestad de indultar. En el 120 está la competencia de indultar que tiene también la Asamblea Nacional. Entonces creo que tiene dos alternativas que podrían tranquilamente alivianar, digamos, o exonerarle de responsabilidad, o hacer que no cumpla la pena una persona que tiene enfrente esa doble condición de vulnerabilidad. Sí, de hecho sí, se dice en la misma Constitución que es parte de los grupos de atención prioritaria una persona de esa edad y tendría una doble condición de vulnerabilidad al tener una enfermedad catastrófica, ¿no es cierto? ¿Catastrófica es? Sí, cáncer. Cáncer, ajá. Entonces si tiene una enfermedad catastrófica, se podría ir, qué sé yo, con certificaciones, clasificaciones del Ministerio de Salud, confirmar que se trata de una persona con una enfermedad catastrófica, clasificada como enfermedad catastrófica. Aparte de eso es un grupo de atención prioritaria según la Constitución. Por lo tanto, yo creería que el presidente de la República tendría todos los argumentos para concederle el indulto. Entonces, creo que el Tribunal de Garantías Penales no debería actuar en este caso, sino dejar que el presidente o la Asamblea resuelvan el caso. Una pregunta tenían, Adán, me parece, sí. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Qué criterio le merece a usted las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura? Estas, a su vez, las que detienen los beneficios y, asimismo, influyen sobre la aplicabilidad del debido proceso. Yo creo que un grave problema que tiene, o que tuvieron los vocales del Consejo de la Judicatura de Transición, los vocales del Consejo de la Judicatura que antecedieron en funciones a los que están ahora, y los vocales transitorios tienen una gravísima incomprensión definitivamente de lo que es la independencia judicial interna. El Código Orgánico de la Función Judicial supuestamente significó un hito de la independencia judicial al definir de manera súper clara la independencia interna y externa y en condenar absolutamente cualquier tipo de interferencia. Y a mí me parece que el detener eso es una interferencia en la Administración de Justicia. O sea, no tienen competencia para hacerlo. Son un órgano administrativo de la función judicial. No pueden interferir en las funciones que les competen a los órganos jurisdiccionales. A mí me parece que no es procedente el interferir en eso. Es exactamente ¿son recientes las dos resoluciones? Por ejemplo, la de multiplicar o hacer doble la pena cuando se llevan dos tipos de drogas. Ese es uno. Claro. O la aplicabilidad del procedimiento, se aplica el procedimiento abreviado y no puede aplicar la suspensión de la pena, aduciendo que es un doble beneficio. Claro, yo insisto que a mí me parece que o interfieren en las tareas del legislador o interfieren en las tareas del juez. Pero definitivamente los vocales del Consejo de la Judicatura, desde que está vigente esta Constitución, no han estado a la altura de las circunstancias. Ninguno de los consejos de la Judicatura, ni este menos mal, es transitorio y creo que pronto serán reemplazados. Esperemos que los candidatos que han sido presentados por las distintas entidades del Estado que proponen estas ternas estén a la altura de las circunstancias y estén clarísimos en los límites que tienen como órgano administrativo. Ellos no pueden interferir ni en la función legislativa ni en la función judicial, ¿sí?
Me parece a mí que lo que corresponde es preparar un anteproyecto de ley y obviamente encauzar ese proyecto de ley entre los actores que tienen iniciativa legislativa y obviamente presentar los respectivos proyectos de reformas que correspondan, si es que existe obviamente algún planteamiento puntual con respecto a este asunto, pero me parece que la iniciativa legislativa es la vía, no la reglamentación para reformar la ley. Justamente lo que pasó en el anterior Consejo de la Judicatura era eso, que a través de resolución se decía, y en son de burla se decía que las resoluciones del Consejo de la Judicatura están por encima de los códigos y de las leyes de la nueva pirámide de Kelsen. Existía un trastoque a la jerarquía normativa. Las resoluciones no pueden alterar lo que dice la ley, tienen que sujetarse necesariamente. Los reglamentos generalmente tienen que ser reglamentos de aplicación de la ley, no pueden ser reglamentos que contravengan lo establecido en la ley, ¿sí? Así que ese es mi comentario, que no interfieran el órgano administrativo de la función judicial, no interfiera ni en la función legislativa ni en la función judicial, y es lo que más ha hecho el Consejo de la Judicatura por no comprender esos límites que tiene. Gracias, un fuerte aplauso para nuestro expositor. La doctora Marisela Yáñez va a entregar un presente de reconocimiento a su destacada participación el día de hoy a cargo del doctor Salim Saldá. Gracias, estimado doctor. Queremos agradecer su excelente ponencia y queremos darle un detalle de lo que significa esto para nosotros. Le agradecemos mucho por transmitir sus conocimientos y es un pequeño detalle que usted se lo merece. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. El día de mañana tenemos la presencia del doctor Gustavo Benítez sobre los delitos de administración pública, delitos de corrupción. Cordialmente invitados a la misma hora y muchas gracias por el día de hoy. Gracias.